Esto es la corteza cerebral, esto es la sustancia blanca, tiene un color blanco, esto es un poco grisáceo, de ahí viene su nombre, y entonces el desarrollo de los métodos del estudio del cerebro depende del desarrollo de los microscopios ópticos, la microscopía, y el desarrollo de técnicas de tinción, es decir, las neuronas, que son más de 100.000 millones de neuronas en el cerebro, son muy pequeñitas, de menos de 10 milésimas de milímetro, pues hace falta un microscopio y hace falta teñirlas. Y eso es la historia, el comienzo de la historia de la neurociencia. Y que, como veremos, el Cajal representa un antes y un después, y por eso se le conoce como el padre de la neurociencia. Esta mañana se ha hablado de Kelliker. Kelliker era uno de los grandes histólogos y embriólogos en el siglo XIX, y esto es un libro clásico publicado en 1852, que es exactamente cuando nació Cajal. Y esto es lo que se sabía sobre la estructura de las neuronas del cerebro. Podemos ver que la idea de cómo era la estructura pues era muy simple. Había células como esta de aquí, que no tenía prolongaciones, y muchas publicaciones de aquel tiempo pues era el por qué había células que tenían prolongaciones y otras que no. De hecho, no se llamaban todavía las neuronas, se llamaban células, glóbulos y otras cosas, ¿no? Vemos aquí una fibra que tampoco se sabía cuál era el origen, si venía de una célula o no. Ahora sabemos que es un axón, procede de una neurona, era como una cristalización. Y así, la hipótesis de los tipos de neuronas, de cómo funcionaban, era todo muy especulativo. Y esto es lo que leían los estudiantes de medicina en 1852. Este era el libro de texto más utilizado. En 1873 ocurrió un gigante paso para la neurociencia, y fue el descubrimiento de la reacción negra, por Camillo Golgi. Aquí vemos una preparación tenida con el método de Golgi por el propio Golgi, y que de forma accidental pues descubrió este método, que había puesto un trozo de tejido, un método muy sencillo, en dicromato potásico, que se utilizaba para endurecer el cerebro. El cerebro es blando y para cortar hay que endurecerlo. Entonces se utilizaba una de las que se utilizaba sustancias, el dicromato potásico, y se le ocurrió poner nitrato de plata para ver qué pasaba, y se le olvidó y lo dejó, y pasó una semana, y al cabo de una semana vio que el cerebro estaba negro completamente y estaba muy duro, lo cual le permitió cortar muy bien, y cuando cortó vio esto, vio por primera vez las células nerviosas con todas sus prolongaciones, es decir, con las dendritas, que son el árbol dendrítico. Dendrita en griego significa árbol, y realmente las neuronas son como árboles. Este sería el tronco, el cuerpo, las prolongaciones, las dendritas, y otra prolongación que se llama axón, que es a través del cual la información que se recoge en la dendrita, que sería como la antena, por así decir metafóricamente, se transmite luego a través de, una vez integrada la información, a través del axón. Aquí vemos un artículo publicado en 1873 por Golgi. En el Cajal tenemos toda la colección de los libros y publicaciones de Golgi, y lo que estaba buscando era cuál era la primera ilustración realizada por Golgi con el método Golgi, para ver lo que había, porque yo había visto libros antiguos, como ese que he mostrado antes de Kelliker, que lo que se veía no se veía nada realmente. Y aquí vemos esta imagen, que es una maravilla, es el bulbo olfatorio. Vemos haces de fibras, vemos distintos tipos de neuronas. Estas células rojas son otro tipo de células, que son las células gliales, y entonces por primera vez ves una imagen, un mapa, una estructura del cerebro que nunca se había visto antes. Esto es en 1873. Entonces, es increíble que un método tan sencillo como el método de Golgi, y herramientas tan sencillas como estos microscopios, que cuando uno los ve, que yo lo he mirado con estos microscopios de Cajal, pues la verdad es que es muy difícil ver algo. Es súper difícil, porque la calidad de lo que es las lentes no eran como las que tenemos ahora, como veremos después. Esta imagen que me gusta mucho, porque vemos aquí, esta es la mesa y el microscopio que teníamos en Velázquez 144, cuando teníamos allí el legado, un museo Cajal, y se venían muchos personajes de todo el mundo para visualizarlo. Y me acuerdo yo, cuando yo veía esto, yo he estado toda mi vida ahí en el Instituto Cajal,
pues decían, este es el microscopio de Cajal, sus preparaciones, pero que esto es una película, que vemos a Cajal y realmente es el mismo microscopio y la misma mesa, eso es lo cual me pareció increíble cuando vi eso. Digo, ¿pero cómo puede ser que esto es increíble, ¿no? Bien, pues los estudios de Cajal sobre la microanatomía de prácticamente todo el sistema nervioso, estudió la retina, el cerebelo, el tálamo, la médula espinal, etcétera. Sus teorías sobre la función, desarrollo y plasticidad y sus observaciones sobre la degeneración y regeneración del sistema nervioso dio lugar a un nuevo momento en la historia de la neurociencia y con esto comienza la historia de la neurociencia. Y explicaré uno de los temas que Cajal como comentó, importantes, era lo de la plasticidad cerebral, pero sobre Cajal, resumir por qué se le conoce a Cajal es muy difícil, porque tiene tantísimas aportaciones al estudio del cerebro. Incluso ahora cuando veníamos hacia aquí estaba hablando con un familiar de Cajal y que algo que no se sabe, que mejor dicho se desconoce por muchísimos colegas y neurólogos y científicos, es que la mayoría de los términos que utilizamos en neurociencias para describir las fibras trepadoras, las fibras musgosas, las espinas, etcétera, eran términos que Cajal introdujo en el estudio del cerebro, y eso no se sabe, ¿no? Bien, pues vemos un aspecto importante, es cuando Pitágoras dijo hace unos 600 años antes de Jesucristo, decía: educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Estas ideas filosóficas, y que se pensaba que el cerebro era muy importante para los procesos cognitivos y la memoria, etcétera, pero no lo relacionaban con nada particularmente del cerebro. Entonces, una de las principales contribuciones de Cajal fue explicar estos hechos, tratar de explicar desde un punto de vista anatómico, basándose en la doctrina neuronal que él mismo desarrolló y popularizó, la teoría neuronal, o la teoría... me voy a quitar la chaqueta, date calor, que es lo que se conoce como teoría neuronal, que veremos en un momento. Y esto es muy importante, claro, porque durante muchísimos siglos, los filósofos, los psicólogos, siempre se habla de los procesos mentales, de lo que era el alma, ¿no? Y lo que Cajal le decía, bueno, esto tiene que tener una base estructural. ¿Qué es lo que tiene nuestro cerebro, ¿no? Y dice: el deber de la sociedad en función educativa es acortar el tiempo que en su camino hacia la perfección recorren las células cerebrales, fijando las causas de esta trascendental evolución y evitando sus aberraciones y desvíos. Eso demuestra la importancia que daba a la educación. Entonces, 15 años después de la publicación de Golgi, en 1888, ya nos estamos acercando a una época muy reciente. Estamos hablando, como veremos después, los grandes avances del cerebro. Estamos en el año 2022, pero que todo esto tiene tan solo unos 120 años de historia, que es poquísimo tiempo, porque los avances son extraordinarios. Ya me gustaría a mí saber qué es lo que sabemos dentro tan solo de 50 años, cuando yo ya no esté, porque será increíble. Entonces, 15 años después de la publicación de Golgi, pues Cajal tuvo la oportunidad de conocer el método de Golgi, pero pasaron 15 años para que, cuando una vez que Cajal empezó a utilizar el método, que lo conocía por publicaciones, etcétera, pero no lo había aplicado hasta que se lo enseñó Luis Simarro. No voy a entrar en detalle, pues no me da tiempo a hablar de otros temas, pero tan solo un año después de la visita al laboratorio de Luis Simarro, pues publicó un artículo en donde por primera vez se describe la existencia de las espinas dendríticas, que veremos que son elementos que ahora mismo, si uno busca en Internet, en PubMed, que es para buscar bibliografía biomédica, pues hay miles de citas o miles de trabajos al año. Y esto lo escribió Cajal y la descubrió Cajal. Y luego también en ese primer artículo, Cajal llegó a la conclusión crítica para la teoría neuronal, que los axones y las dendritas terminan libremente. Ahora voy a explicar qué es eso, ¿no? Entonces, en aquella época, pues un gran debate existía sobre si las neuronas tenían una estructura fija a lo largo de la historia del individuo, permaneciendo inmutables todas sus complejas prolongaciones y conexiones con otras neuronas. Esa es la pregunta. ¿Es siempre la misma? ¿Es inmutable? ¿O bien
las neuronas son elementos dinámicos, capaces de moverse constantemente y de cambiar sus conexiones, que es lo que se habla de la plasticidad, la capacidad que tiene el cerebro, ¿no?, de hacer esto. Entonces Cajal dijo esta famosa frase: todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Y esto es la propiedad de que posee el cerebro de cambiar y perfeccionar su actividad mental y que permite adaptarse anatómicamente y funcionar al entorno. Luego, al final de la conferencia, veremos que no siempre la plasticidad es buena, también puede tener efectos perjudiciales, pero eso es otro tema. Y aquí, entonces, Cajal lo que pensó, había las dos teorías, la teoría reticular, que las células formaban una red, y la teoría neuronal, que las células eran individuales. Cajal decía esto, una cosa que es súper lógica. Dice, frente a la teoría reticular, la de la arborización libre de las expansiones celulares susceptibles de desarrollarse, parece no solamente más probable, sino también más animadora. Una red continua, preestablecida, especie de enrejado de hilos telegráficos, en el cual no pueden crearse nuevas estaciones ni nuevas líneas, tiene algo de rígido, de inmutable, de inmodificable, que choca con el sentimiento que todos tenemos de que el órgano del pensamiento es, dentro de ciertos límites, maleable y susceptible de perfeccionar por medio de una gimnasia mental bien dirigida. Es decir, Cajal se pensaba, si yo puedo aprender un nuevo idioma, o puedo aprender a tocar un instrumento, a tener nuevas ideas, a hacer otra serie de cosas, no puede ser que las neuronas de mi cerebro sean estáticas y que todo forme una red, como hilos telegráficos. Y aquí vemos algo que es muy importante comprender, y es la interpretación distinta de dos grandes científicos, que eran Golgi y Cajal, que ambos fueron rivales también, sobre todo en las teorías de cómo funcionaba el cerebro. Y una lección importantísima es que los métodos no solamente hacen avanzar a la ciencia, sino también la interpretación del método. Son ambas cosas. Golgi y Cajal disponían de los mismos microscopios y de las mismas preparaciones, o sea, veían lo mismo, pero interpretaban de forma distinta, y eso es la gran genialidad de Cajal, la interpretación microscópica. Aquí vemos una imagen de cómo era lo que se pensaba por Golgi de cómo funciona el sistema nervioso, ¿no? Entonces, para Golgi, decía, los axones forman una red, como podemos ver aquí, y confirmó el hallazgo de Gerlach, que era el padre de la teoría reticular, de que las dendritas, como vemos aquí, terminan libremente, o sea, no se unen con otras células, estaban libres, ahí estaban en ¿no? Entonces Cajal dijo, bueno, yo confirmo la idea de Golgi de que las dendritas terminan libremente, pero añadió un hallazgo que era crítico, y es que también ocurría esto con las terminaciones axónicas, con el axón, como hablaba antes. Entonces el impulso nervioso, cuando llegaba aquí, había una interrupción física, o sea, ahí había como si estuviera fragmentado. Y claro, en aquel tiempo no existía todavía el concepto de neurotransmisión. Entonces, ¿cómo es posible que un impulso nervioso, una actividad vaya de un sitio a otro si el cerebro está formado, como si dijéramos, como un cerebro de cristal partido en 100.000 millones de pedacitos? ¿Cómo es posible? Y claro, todo eso, esas hipótesis de Cajal, pues al principio los científicos no lo admitían. Además, si uno mira por el microscopio de aquellos tiempos y también los actuales, al microscopio óptico, o sea, con poca resolución, se ve una maraña, es todo una maraña tremenda. No he traído fotos hoy, pero con el método de Golgi se ve solamente un porcentaje muy pequeñito. Si teñimos unas pocas células dentro de un campo microscópico, es imposible ver lo que es como una maraña, ¿no? Entonces, ¿esto para qué significó? Pues significó una forma nueva de pensar y de interpretar cómo funciona el cerebro. Si esto es cierto, lo que dice Cajal, tiene que haber algo ahí que transmite esa información de una célula a otra, y eso es el gran... Y ahí empezaron a estudiarse pues las posibilidades de ser neurotransmisores, de que si una conexión se movían, los elementos se juntaban mucho, como si fuese una corriente eléctrica, etcétera. O sea, eso fue un cambio radical en la forma de empezar a pensar de cómo funciona el sistema nervioso. Y por eso Cajal, al principio, pues no era considerado... no le hacía mucho caso, hasta que fue Kelliker, que era un gran científico, como yo he comentado antes, que cuando vio las preparaciones de Cajal y habló con Cajal, dijo, este señor es un genio. Y gracias a eso, como a todos los científicos en aquel tiempo,
le tenían con una gran autoridad a Kelliker, empezaron a estudiar a Cajal y a tomarle en serio, pero antes era como una especie de una locura, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver algunos de los comentarios que hace él sobre lo que es la capacidad cerebral, que es lo que dice, o sea, que cuando uno piensa, estamos en el año 1890, 92, estos pensamientos tan profundos que claro, ahora mismo en la literatura actual yo veo artículos que dicen exactamente lo mismo, pero que piensan que se acaba de descubrir ahora, como veremos después también, ¿no? Entonces dice, la capacidad cerebral depende verosímilmente de dos factores. Primero, de la herencia, en cuya virtud recibimos un cierto número de células cerebrales con determinada propensión a asociarse y constituir lo que podríamos llamar la personalidad natural. Segundo, de la influencia del medio, padres, maestros, libros, consejos, ambiente físico, etcétera, por cuya virtud reforzamos en ciertos puntos y contrariamos en otros las asociaciones naturales hereditarias y establecemos a menudo conexiones enteramente nuevas. Esto es súper importante porque lo que te están diciendo es que el entorno es crítico para un desarrollo mental de cuando somos más jóvenes, pero también cuando somos más mayores, porque el cerebro es plástico, las células pueden cambiar. Y de este modo se produce la personalidad de adaptación, que puede mejorar notablemente la organización encefálica si las sugestiones del ambiente están fundadas en la ciencia positiva, pero que las desvían y deforman cuando son debidas a la ignorancia, la rutina, el fanatismo o el odio de razas, clases y personas. Por ejemplo, unos niños que en una familia que el padre es maltratador o la madre, o que tiene problemas importantes, pues da lugar luego a un deterioro cognitivo muy importante y a problemas psicológicos, ¿no? Entonces, Cajal decía, el ejercicio mental suscita en las regiones cerebrales más solicitadas un mayor desarrollo del aparato dendrítico y del sistema de colaterales nerviosas. De esta suerte, las asociaciones ya establecidas entre ciertos grupos de células se vigorizan notablemente por medio de la multiplicación de las ramificaciones dendríticas y de las colaterales. Es decir, cuando está en reposo sería esta una zona, esta son las dendritas, esta es el axón, una zona que estuviera activada, lo que ocurriría, según Cajal proponía, era el aumento de las ramificaciones y tanto de las dendritas como de los axones. Y esto es lo que Cajal proponía. Y ahora vamos a ver que esto es una cosa que con el tiempo pues, hemos viendo que es así cierto, pero esto no son ideas que muchas veces piensan, bueno, pues esto es una genialidad y lo dice porque sí, no, porque tiene toda una lógica. Entonces, cuando nacemos, tenemos un cerebro de unos 350 gramos, que es el tamaño más o menos que tiene el cerebro de un chimpancé. Y cuando nacemos, pues claro, tenemos programas motores, sensoriales, etcétera, pero no tenemos capacidad de abstracción, lenguaje, etcétera. Entonces, las neuronas, estos árboles que forman el cerebro, son súper sencillos, son como árboles con pocas ramas, como si dijéramos. Entonces, cuando somos adultos, y ocurre lo que se llama la maduración mental, y empezamos a dominar la marcha, el lenguaje, etcétera, pues hay un aumento exponencial de las conexiones sinápticas, las células se hacen mucho más complejas. Y esto de aquí no es nada mágico, el cerebro es igual que este, lo que pasa es que ha ido madurando porque sus circuitos se han ido complicando, se han ido formando nuevas conexiones y esto es lo que nos hace dar lugar a los procesos mentales de adulto. Esto es una imagen de un niño de un mes, de la corteza frontal de un niño de un mes de edad, y esto es uno que tiene 6 años. Aquí podemos ver la enorme diferencia de la complejidad del cerebro. Todo eso, claro, se asocia la complejidad de la estructura a lo largo de nuestra maduración a los procesos mentales. Esto es un estudio del año 98, o sea, hace ya tiempo, pero que me gusta mucho porque sigue vigente, claro. Y es que se hizo un estudio de un grupo de mujeres de la limpieza en un hospital en Estocolmo, que venían de un pueblo de Portugal, de la misma edad más o menos, y unas sabían leer y escribir y las otras no. Y a un radiólogo se le ocurrió estudiar cómo procesaban información auditiva y otro tipo de test que le hicieron, y observó que las personas que sabían leer y escribir se activaban zonas muy distintas del cerebro. El flujo de información era
distinto. Y así el editor escribió una editorial dando énfasis a este artículo en donde decía que la cultura cambia el cerebro y que el aprender a leer cambia la forma de procesar la información. Esto no quiere decir que seas mejor o peor si sabes leer y escribir. Significa que eso afecta a tu cerebro. La cultura afecta al cerebro, la educación. Y eso es lo que tenemos también, que es un mensaje también para los políticos, ¿no? Dar importancia a lo que es el estudio, sobre todo a los primeros años de nuestra vida. Realmente los grandes héroes de la sociedad deberían ser los profesores de primaria y secundaria, ¿no? Que son los que tienen que hacer que cuando seamos mayores pues no tengamos tantos problemas, que si no estamos bien educados luego de mayores es otra cosa. Y entonces voy a hablar a continuación de las espinas dendríticas que fueron descubiertas por Cajal, como ya hemos visto antes, y que Cajal las consideraba como elementos clave en la función del cerebro. Y ahora sabemos que él proponía que las espinas dendríticas, como vemos aquí, las espinas son como las espinas de un rosal, unas espinas, ¿no? Son la principal diana de la mayor parte de las conexiones del cerebro. Y las células pirámides, a su vez, son la principal fuente de esas conexiones. Por tanto, el estudio de las células piramidales es uno de los principales tipos de las neuronas del cerebro, es fundamental para ver cómo se organiza, cómo se crea un cerebro, ¿no? Entonces, para hablar sobre la plasticidad, y entonces dándole vueltas, como Cajal, y en aquel tiempo, cuando no se disponía de otros métodos que eran muy simples, pues ¿qué es lo que pensaban? Pues resulta que esto es una fotografía hecha de una preparación de Cajal con el método de Golgi, y vemos aquí las espinas que tienen formas, estos son dibujos de Cajal, que son muy variadas. Entonces, claro, Cajal y otros científicos pensaban, si hay millones y millones de neuronas y cada una de estas neuronas tiene esta variedad tremenda de formas de espinas y tamaños, esto se debe a que las células son así, siempre están así, o esto se mueve, o esto, ¿cómo puede ser? Porque claro, cuando uno ve un cerebro, cuando estudia el cerebro, ya el cerebro ya está fijo, está muerto, como si dijéramos, ¿no? Entonces pensaban que esto podía ser una fotografía de algo que se está moviendo. Es como cuando uno va andando por la calle, haces una foto en la calle y la gente no se queda así, ¿no? Que vas andando, es un momento. Pues esto es lo que pensaban. Y entonces la pregunta era, claro, decía, puede ser que las espinas, cuando en el momento de actividad del cerebro, las espinas, pues en esta de aquí, están conectadas con el axón, que sería aquí como un enchufe, y hay una actividad, y que los procesos de inactividad, lo que ocurriría es que las espinas se podían retraer y la actividad volver y así querían explicar cómo de repente está uno así como dormido y le dicen hola, y de repente te activas y es como un enchufe, es una actividad como dar un botón. Y eso querían explicar esas variaciones morfológicas con la posibilidad de que las espinas fueran dinámicas. Yo cuando estaba iniciándome en el estudio del cerebro, y utilizamos también el método de Golgi, en el Instituto Cajal, yo empecé a trabajar en los años 70 y tanto, casi 80, ya llevo más años que de nada, pues entonces me acuerdo que esta parte de los estudios de Cajal y de otros científicos la pasábamos por encima porque era una cosa que nos parecía un poco difícil, bueno, no de entender, un poco absurda, pues hablaba que si uno se tomaba café, que las espinas se retraían, que te llamaban, te pegaban un grito, decías ¿qué? Y entonces, pum, las espinas se movían, y entonces esa parte nos fijábamos más bien en la microorganización del cerebro, de las descripciones de la estructura, etcétera. Y estas eran las teorías que existían en los tiempos de Cajal, que vamos a ver que esto es totalmente actual. O sea, esto sería las conexiones, sería actividad, desconexión, inactividad. Cuando hay aquí unas prolongaciones de la glía, que es otro tipo de célula importante de la histología del cerebro, pues cuando hay una inactividad, la glía también interviene y mete sus brazos entre las sínapsis y las desconecta. Y la otro estudio que indica que cuando la actividad da lugar a un incremento de conexiones. Estas son las ideas que se tienen, ¿no? Pues bien, pues un renovado interés en los estudios de las espinas dendríticas ocurrió en los años 60. Entonces alguno piensa, yo cuando estoy estudiando esto, claro, como esto normalmente no
es difícil encontrar en los libros, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar el sistema nervioso y me hablaban de la teoría reticular y la teoría neuronal, no entendía muy bien por qué había una cosa y la otra, y tampoco me explicaban nunca por qué ocurría esto. Había que empezar a estudiar a fondo todas estas ideas, leer libros de aquellos tiempos, y sobre todo porque me puse a traducir los trabajos de Cajal, porque cuando yo estaba en Estados Unidos solamente se conocía a Cajal prácticamente por los artículos que se habían traducido al francés, y por eso me puse a hacer esto y al final empecé a estudiar a Cajal pues a fondo, ¿no? Pues entonces, desde Cajal 1906, 1910, que seguían los estudios, hubo un parón. De repente, prácticamente casi nadie estudiaba ni las espinas, ni estudiaba nada sobre la microorganización del cerebro. Se había olvidado un poco todo esto. También ocurrió la Primera Guerra Mundial, luego vino la Segunda Guerra Mundial, pero aún así otras ciencias seguían avanzando, pero la microestructura del cerebro estaba más o menos, se había quedado prácticamente paralizada, ¿no? Entonces, en estos años, en los años 60-75, un renovado interés surgió, pero de una forma brutal, al descubrirse que las espinas eran la principal diana posináptica de las sinapsis excitadoras del cerebro. Antes se veían como una especie de protrusiones, un detalle morfológico, pero ¿para qué? Pues nada, un detalle. Pues entonces se descubrió que esos eran las estructuras donde se formaban las conexiones. Segundo, que eran elementos clave en la plasticidad cerebral y en la memoria. Nuestra memoria, como veremos, están grabadas en las conexiones con las espinas, ¿no? Y luego la otra gran avance fue que las alteraciones de las espinas era el correlato anatomopatológico más consistente del retraso mental y de otras alteraciones o enfermedades del cerebro. Y así, esto es para mostrarles lo que Cajal veía. Esto es una preparación de Cajal, tomado alguna foto con este microscopio, o sea, uno ya súper avanzado, con el Cajal 1900, estos microscopios, esto no se ve, vamos, no se ve así, ni muchísimo menos. Pero esto es el máximo que puedes ver incluso con un microscopio de altísima calidad. Ves una dendrita con sus espinas, y esto de aquí más fino es el axón. Y este axón, que si lo vas siguiendo con el microscopio, bajando el objetivo, vas viendo que se acercan las espinas o que se acerca por aquí, y esos son como posibles contactos, que eso es lo que pensaban los científicos en aquel tiempo cuando no tenían otras herramientas que esta. Entonces Cajal dice esto sobre la sinapsis, porque la sinapsis el término se empezó a utilizar en los tiempos de Cajal al final, hacia 1930. La emisión de un contacto entre la arborización nerviosa y la neurona plantea como cuestión previa un problema perentorio. ¿Las últimas arborizaciones nerviosas tocan realmente el protoplasma desnudo de la célula o existe entre ambos factores de la sinapsis membranas limitantes? Claro, veían dos elementos que se acercaban, pero no sabía cómo es lo que ocurre, ¿no? Nos decidimos desde luego por esta última opinión, aunque haciendo la salvedad de que las películas limitantes poseen en ocasiones delgadez tan extrema que su espesor doble entorno de un elemento y otro escapa el poder resolutivo de los más poderosos objetivos apocromáticos. O sea, lo que tú más podías ver es esto, y decía, pues puede ser que sean dos membranas que se separan, pero ya no puedo ver más. Y da la casualidad que en el año 1933, cuando Cajal escribía esto, se inventó el primer microscopio electrónico por Ernest Ruska, que fue luego Premio Nobel de Física por estos descubrimientos, y es una pena porque gracias al microscopio electrónico, en el año 53 se demostró la teoría neuronal de Cajal, que había una separación física entre lo que era una espina, aquí vemos, y el axón. Esto que vemos aquí se llama la hendidura sináptica, que es la separación física, y que estos son de 20 nanómetros, que esto no se puede ver con un microscopio óptico, hace falta un microscopio electrónico. Eso está aumentado varios miles de aumentos. Esto que vemos aquí, estas bolitas, pues contiene el neurotransmisor, que cuando llega aquí se libera y tiene un efecto en el elemento posináptico. Entonces, ya gracias a la microscopía electrónica, el tema central de lo que es la teoría neuronal, de que las células están separadas físicamente, se demostró claramente. Claro, y por eso también uno puede entender por qué durante tantos años muchos científicos no creían lo que decía también Cajal. Si tú ves esto de aquí y dices, bueno, no sé, aquí se separa, pero aquí lo veo junto, esto está como pegado, o sea, está unido.
¿Y cómo vas a ver una separación? No ves la separación, hace falta un microscopio de más resolución. El otro avance fue que las espinas dendríticas muchas veces se estudiaban en el retraso mental o en alteraciones como la microcefalia. ¿Qué alteraciones hay en la estructura del cerebro? Que es muy difícil, uno ve por el microscopio y dice, ¿qué es lo que ocurre a estos individuos? Pues Marín Padilla, que fue muy conocido en el año 1972, que publicó un artículo con el método de Golgi, en donde estudió la estructura del cerebro de personas, de individuos normales y otros que tenían retraso mental, y empezó a ver una serie de alteraciones que vemos aquí, que hay menor número de espinas, y algunas espinas son muy largas, tienen cabezas pequeñitas, otras tienen pocas espinas, pero las cabezas muy grandes, y esto muchas veces... Yo que soy anatomista y te dicen, ¿y para qué sirve la anatomía? Pues muchas veces te dices, pues es que luego tiene un significado funcional, como veremos a continuación. En aquel tiempo, cuando Marín Padilla vio esto, pues no tenía, era también pues algo, es algo descriptivo, bueno, es interesante, pero ¿y qué? No sabemos, pero bueno, pero era distinto, ¿no? Y si es distinto, podría ser que funcione distinto, y luego veremos la importancia que tiene. Por otro lado, en Valverde, que yo tuve el placer y el honor de empezar a trabajar con él en el Instituto Cajal, en 1968 se le ocurrió estudiar en la corteza visual de los ratones que estaban deprivados de luz, y los comparó con los controles y vio, esta es una dendrita de una neurona piramidal con sus espinas, y vio que en la deprivación, cuando se deprivaba, podemos ver claramente una disminución del número de espinas. Y sabemos que cada espina recibe una sinapsis, entonces se pensaba que la deprivación sensorial producía un cambio en el número de conexiones, y que esto además era reversible. Si a los ratoncillos se les colocaba otra vez a la luz, antes de que pasase un periodo crítico, las espinas volvían a aparecer, se volvían a formar las conexiones. Entonces, claro, muchísimos científicos empezaron a estudiar los cambios de cómo la actividad sensorial afecta a la plasticidad y de las espinas dendríticas, mientras que otros muchos científicos interesados en la psicología y la psiquiatría pues querían estudiar cómo el cerebro de individuos con esquizofrenia, con otros estilos de autismo, etcétera, si podían determinar qué tipo de alteraciones había en el cerebro. Esto es un mayor aumento de lo que estamos viendo aquí. Entonces, ¿qué ocurre ahora en el momento actual a la neuroanatomía? Pues lo que está ocurriendo es que estamos utilizando nuevas técnicas neuroanatómicas que representan realmente un sueño, que yo a lo largo de mi carrera científica pues he vivido varias veces un antes y un después en las técnicas, que siempre había pensado que no la podría nunca ver, ¿no? Como veremos a continuación. Entonces se utilizan nuevos métodos y luego sobre todo es la asociación entre el abordaje multidisciplinar utilizando ordenadores, superordenadores, herramientas informáticas, para tratar de estudiar el diseño de las neuronas, o sea, cómo están diseñadas y cómo se organizan y cómo se puede comprender, ¿no? Y entonces esto es uno de los hallazgos que, como yo he comentado antes, cuando se hablaba, se oye mal, ¿no? ¿O no? ¿Que suena ahí alguna? Bueno, pues esos son unas mariposas que se han metido por ahí, las mariposas del alma, que decían. Entonces vemos, esto es uno de los ejemplos que hablo de cómo de la noche a la mañana un nuevo método permite rechazar o admitir una hipótesis que durante muchos años se ha ido planteando y que no se sabía cómo resolver. Ahora resulta que mediante métodos que no voy a entrar en detalle, tú puedes visualizar a una neurona en una preparación, marcarla de una forma que la puedas visualizar con un microscopio, y la neurona está viva. Y entonces ahora lo que hacemos es que si tú la ves, de repente ves que las espinas, como esta de aquí, se forma una nueva espina al cabo del tiempo, otras cambian de forma. Es decir, esto que hablamos antes, que si las espinas se retraen, se mueven, son dinámicas, de la noche a la mañana, en un segundo, se ve que sí es así, que existe un dinamismo de las espinas dendríticas. Y todos esos trabajos de los tiempos de Cajal,
unos a favor y otros en contra, que son cientos y cientos de publicaciones, en un momento se descubre esto y ya está, ¿no? Entonces, esto es otro aspecto súper importante que luego hablaremos. Hay unas espinas que se llaman de aprendizaje, que lo veremos después, que son muy pequeñitas, y otras de memoria, que tienen una cabeza más grande, que son más estables. Pero aquí lo que quería resaltar es esta espina, que un ejemplo, está en un ratón tomada en vivo. Vemos cómo el cuello y la cabeza cambian de forma. Y eso veremos después, que esto tiene unas implicaciones funcionales increíbles. El tamaño de la cabeza y el cuello está relacionado con las propiedades sinápticas. Así es que, luego volveremos a eso. Otro de los estudios recientes, esto que hablaba Cajal, de que la glía se puede interponer entre las espinas y las conexiones, pues ha demostrado esto con un microscopio, un animal que está vivo, con un microscopio especial, se levanta el cráneo, se puede visualizar y marcar las neuronas, y aquí vemos en verde unas dendritas, y en amarillo son células gliales que vemos aquí que se mueven. O sea, esto es como una especie de pececillos en un acuario, y aquí vemos cómo estas espinas de aquí se van recubriendo, pasa un momento que están como cubiertas, luego se desprenden, etcétera. O sea, es decir, esta idea también de la intervención de la glía en las conexiones sinápticas es fundamental ahora. Otro estudio que participó en nuestro laboratorio era estudiar animales que estaban en ambientes no enriquecidos, es decir, empobrecidos, mejor dicho, porque están en una jaula sin tener nada, y si los comparas con otros animales de la misma edad, la misma especie, etcétera, en que tienen juguetes y tienen interacciones sociales, y comparas las dendritas, pues resulta que en los que están enriquecidos aumenta notablemente el número de espinas y de sinapsis. Es decir, y estos animales pues tienen en ambientes enriquecidos tienen unas capacidades superiores en los test de memoria y aprendizaje, etcétera. Es decir, que estas hipótesis de que el aumento de las conexiones, etcétera, también pues sabemos que son así. Entonces ahora, en el año 2009, comenzamos un proyecto que es el Cajal Blue Brain, que era seguir la senda de Cajal, pero utilizando métodos que nos permitieran acelerar y desarrollar nuevas tecnologías para el estudio del cerebro normal y sus alteraciones. Aquí era el abordaje multidisciplinar con ingenieros informáticos, con fisiólogos, anatomistas, que somos nosotros, y todo junto para poder abordar y ir más rápido en el estudio del cerebro, porque es tan complejo y que cada uno de nosotros somos especialistas en un solo aspecto. Era ponernos juntos y le llamamos Cajal, porque era un proyecto que era el Blue Brain, que empezamos con Henry Makran, y esto se debe a que una vez nos llamaron para IBM para ver si podíamos colaborar para estudiar modelos, porque lo que se buscaba en los ordenadores es tratar de imitar la enorme eficacia que tiene el cerebro, o sea, cómo es tan eficaz el cerebro. Entonces vamos a hacer ordenadores que sean muy semejantes. Entonces tenían, en el año 1997 creo que fue, Kasparov jugó una partida de ajedrez con un ordenador que se llama Deep Blue, de IBM, que de ahí viene luego el Blue Brain, y que al principio ganó Kasparov, pero en el segundo torneo perdió Kasparov, ¿no? Y entonces eso fue una revolución académica, porque la máquina vence al ser humano, etcétera. Y fue cuando todos empezamos a trabajar en el estudio de los diseños de los ordenadores, etcétera, y que yo no tenía ni idea. Al principio, cuando me dijeron eso, dije, bueno, vamos a ver qué es esto, ¿no? Bueno, pues entonces lo que hacemos en el laboratorio es, en vez de utilizar el método de Golgi, que es un método que es maravilloso, pero que luego es muy inconsistente, para ver esas preparaciones de Cajal, tienen que hacer muchísimas preparaciones y luego ves una célula aquí, otra allí, y entonces, claro, es imposible hacer estudios cuantitativos, cuántas células hay, qué tipos son, etcétera. Entonces, a lo largo de los años hemos desarrollado una tecnología de inyección intracelular en tejidos de cerebros que están fijados, es decir, de personas que han fallecido. Puedes obtener autopsias, o sea, ya puedes experimentar en un cerebro humano, visualizar un cerebro humano, que es lo que tenemos el objetivo. Cuando estudias el cerebro de un ratón, para comprender el cerebro humano, a veces no tienes otro remedio, pero extrapolar los datos del ratón al hombre es sumamente difícil. Lo ideal es estudiar directamente el cerebro humano, y esa es nuestra intención. Y por eso tratamos siempre de desarrollar tecnologías que nos permitan estudiarlo
igual o mejor que se hace con un animal, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos es que con un microelectrodo que tiene en la punta, una aguja que tiene una milésima de milímetro, penetramos en el interior de las células y podemos inyectar en las capas, arriba, abajo, distintas capas, etcétera. Y al final lo que conseguimos es una morfología que es una maravilla. Esto es una dendritas de un individuo que había fallecido en un accidente de tráfico, y que vemos estas espinas que se llaman de aprendizaje, porque como yo digo antes, son espinas que son se mueven mucho. Y se piensa que estas son así porque están preparadas para formar nuevas conexiones, aprender nuevas cosas, como dijéramos. Y estas de memoria se llaman así porque son estructuras mucho más estáticas. Y se piensa que son de memoria porque, claro, cuando uno piensa en dónde está nuestra memoria, esto es como un líquido, un gas, es algo mágico, o es que hay conexiones que nos hacen, ese engrama nos produce una memoria. Y resulta que en la enfermedad de Alzheimer, cuando estudiamos esto mismo en pacientes con Alzheimer y vemos que la neurona tiene Tau, que es una de las proteínas que afectan a la enfermedad de Alzheimer, las espinas se van perdiendo progresivamente, lo que indica, y eso lo pensamos, que eso es una explicación del deterioro cognitivo progresivo, porque se van perdiendo esas conexiones, ¿no? O sea, esa es la idea, ¿no? Entonces, lo que hacemos gracias a esta tecnología, inyectamos células, esto es un hipocampo humano, en muchísimas regiones del hipocampo, y estas son células que la hemos publicado hace un par de años con Benavides Piccione, que es la especialista sobre todo de nuestro laboratorio en este tipo de estudios. Y esto es la morfología que por primera vez se ve con este tremendo detalle. Lo que queremos hacer es que la neurona real la transformamos en una neurona virtual, es decir, la transformamos en valores matemáticos para luego poder meter programas informáticos en un ordenador y hagamos simulaciones. Entonces, esto... Por eso cuando antes he hablado de la morfología, que uno dice, bueno, esto es bonito, ¿y para qué sirve? Pues esto sirve porque no es lo mismo que una sinapsis esté en una rama con un árbol con muchas ramas, que una que sea más simple, que si una sinapsis está aquí o más cercana, el número de espinas, la distribución. Como esto es una red, o sea, es una especie de antena, si la antena está muy grande, pues recoge más información que si es más pequeña. O sea, es decir, que los parámetros morfológicos son fundamentales. Todas las espinas, como ya he comentado antes, cada espina, el tamaño de las espinas está relacionado con las propiedades funcionales. Entonces, lo que hacemos nosotros con un software que se van o bien adquirido, que es comercial o que vamos desarrollando, vamos haciendo esto de forma semiautomática para trazar el mapa de todas las conexiones sinápticas de cada neurona, lo cual es el gran sueño, es decir, cómo es el mapa sináptico y cómo son cada una de estas conexiones. Y muchas veces también nos preguntamos, ¿y para qué tanto simulación y tanto ordenador? Pues muchas veces me dicen incluso compañeros científicos míos, vamos, y es muy sencillo. O sea, tenemos imágenes maravillosas, tenemos datos increíbles, pero luego, ¿cómo interpretas esto? O sea, ¿cómo puede ser, si tú tienes aquí una sinapsis que se produce aquí, el potencial de acción, o sea, el que es el impulso se origina en el segmento inicial del axón, que está aquí, y luego sale la información. Pero ¿cómo ocurre esto? Si tenemos una sinapsis aquí y otra aquí y al mismo tiempo funcionan y después funciona esta o esta ocurre antes y luego esta, eso tiene un efecto en la función de la neurona increíble y que no conocemos bien, mejor dicho, no conocemos. Entonces, para entender esto nos hace falta primero tener los datos, o sea, tener la célula con sus espinas y sus cosas, ¿no? Y luego tener un ordenador que nos permita hacer millones de cálculos rápidamente, y que son millones porque tienen muchos cambios, muchas posibilidades de cambiar, ¿no? Y el problema que tenemos adicional es que las espinas, como ya hemos visto aquí antes, que no son simples protrusiones, sino que son estructuras muy complejas, y que la cabeza, contra más grande es la cabeza, mayor es la corriente sináptica, y el cuello puede también incluso anular la capacidad de la transmisión. O sea, es decir, que cada espina es como una unidad computacional. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto, como he dicho antes, es una imagen que tenemos, inyectamos la célula muy bonita, vemos las espinas, pero eso es en el momento cero, en el momento que hemos seleccionado a esa célula. Pero como las espinas son dinámicas, como vemos aquí, pues nos complicamos mucho más la vida. O sea, resulta que entender una sola célula piramidal de las 100.000 millones de neuronas que hay es súper complejo. De hecho, todavía no lo hemos conseguido, una sola. Resulta que las espinas varían. Y entonces, claro, ¿cómo podemos abordar esto? Entonces, lo que estamos haciendo es un modelo de espina
que abarca todas las formas posibles. Y tenemos un modelo matemático de una espina que cambia de forma con el tiempo, de todas las formas que quieras. Y lo que hacemos a continuación, que todavía no lo hemos hecho, pero estamos intentando involucrar a varios ingenieros físicos, matemáticos y también superordenadores, pues es reemplazar cada una de las espinas que están ahí por un modelo de espina que luego se pueda modificar y así ver cómo funciona la neurona. Esto es muy bonito, vale mucho dinero y es complejo, pero yo creo que vale la pena. Es una de las cosas que me gustaría hacer, a ver si me dejan en el laboratorio. Entonces, simplemente para dar una explicación de lo importante que es esto, ahora das vuelta atrás y vuelves a esos estudios que hacía Marín Padilla con el método de Golgi y te das cuenta de la importancia que tienen esos estudios, que había menos espinas, no solamente que hay menos conexiones, sino que las conexiones que estaban en estos cerebros, la interpretación, o sea, no la interpretación, la actividad sináptica era muy distinta al cerebro normal. Los cuellos tan largos, las espinas tan pequeñas, tienen unas consecuencias importantes funcionales. O sea, no solamente es el número, sino también cómo son las espinas. ¿Y esto qué tiene que ver con el retraso o lo que sea? Pues no lo sabemos, pero lo que sí está claro que es distinto, ¿no? Eso es Bien, ya para ir acabando, otro de los elementos que ahora disponemos es un microscopio, que es este de aquí que muestro ahora, que se llama el Crossbeam, que es un microscopio que permite, con haces de galio, rompe la superficie del tejido o de un material y luego con un escáner vas captando imágenes, ¿no? Y esto es, aquí como podemos ver, lo hemos aplicado al estudio del cerebro. Empezamos en el año 2009 con el proyecto Blue Brain, y por primera vez se está consiguiendo reconstruir en 3 dimensiones. Estas son las conexiones sinápticas del cerebro incluso humano. Y esto es, la verdad que es espectacular, que yo cuando estaba en el Cajal y empezaba a estudiar el microscopio electrónico convencional, que tardas años en aprender a utilizarlo, decíamos como una broma que algún día podíamos meter un trocito de cerebro en un microscopio, dar un botón y que corte seriados. Y esto es lo que es. Cuando yo empecé a ver esto y lo vi, dije, bueno, esto no me puedo creer. Y eso lo tenemos ahora. Aquí ahora está Nico, por aquí, que es un experto también en estos microscopios, y lo estamos aplicando al estudio del cerebro humano. Estamos viendo por primera vez la distribución estructural, los cambios de los tamaños de sinapsis, etcétera. Y todo esto es otro de los grandes avances. Este microscopio, por ejemplo, tenemos en nuestro laboratorio, pero hay muy poquitos en el mundo y hay muchas grandes instituciones quienes lo tienen. Somos unos afortunados por tener este proyecto del Cajal Blue Brain, que tenemos ahí pues para hacer este tipo de análisis. Entonces, un ejemplo que hemos aplicado también este método, estos son células gliales inyectadas con Lucifer Gel, bueno, en este caso, y aquí esto con una sustancia que nos permite visualizarlas, y estos son los dibujos de Cajal, y como podéis ver, siempre voy de Cajal a los días, estamos siempre de atrás a adelante o de delante a detrás. O sea, cuando uno ve estas células, dice, ¿estos están descritas por Cajal? Pues sí, están descritas, son astrocitos. Entonces la pregunta, ¿qué es lo que hay aquí con la sinapsis? Que aquí hay muchísima densidad. Entonces lo que hemos hecho es aplicar esta tecnología del microscopio electrónico. Vemos aquí estas reconstrucciones. En negro sería las células, una célula glial que ha sido inyectada, y lo que estamos aquí analizando es cómo, como vemos aquí, cómo esta interviene en las conexiones sinápticas. Es decir, tú puedes utilizar el microscopio electrónico en 3 dimensiones, reconstruir y ver realmente cómo los astrocitos, las prolongaciones de microglía intervienen en la esta. Y así hemos generado estos mapas que son muy bonitos además por los colores que tiene, pero no es que sean así bonitos, es que cada uno tiene un código, ¿no?, de la relación que tiene la sinapsis con la glía. Y entonces, con todo esto junto, hemos publicado la primera, sería un borrador de un circuito de la neocorteza de una rata, en la revista Cell, que es una revista de más impacto en la ciencia, con Henry Makran, en donde hemos hecho una colaboración entre la anatomía neuronal, la fisiología, la sináptica, y esto es un circuito de cómo se activa una columna del cerebro. Y claro, ¿y para qué hacemos esto? Que parece muy bonito, pero ¿para qué sirve? ¿No? Pues sirve para ver cómo cada uno de los elementos de las columnas
intervienen en la función. Es decir, nosotros la idea es tener una corteza en un ordenador que nos permita hacer millones y millones de experimentos para entender cómo funciona cada elemento. Yo aquí, por ejemplo, puedo quitar las células piramidales, aumentar el número de espinas, la glía, subir el glutamato, bajar el GABA y ver cuál es la función. Se pueden hacer millones de experimentos. Ese es el sueño que tenemos de realizar en sílico, en un ordenador, millones de experimentos. No hará falta utilizar animales de experimentación en un futuro, cuando tengamos un detalle de mayor detallado. Y ya volviendo ya para acabar, otra vez a Cajal, los estudios sobre la degeneración y regeneración, que fueron fundamentales y vemos como la importancia que tienen también. Esto es una publicación de Cajal, aquí vemos las flechas, que no me da tiempo a hablar, pero esto es el flujo de información que él proponía, ¿no? Pues con las dendritas, etcétera, que era el primer trazado de circuitos del cerebro. Entonces Cajal observó en animales que tenían un daño cerebral o tenían una médula espinal, etcétera, veía que estas células, las células piramidales que son de proyección, su axón debería seguir por aquí hasta llegar a la sustancia blanca, porque son de proyección. Y cuando estaban lesionadas, vio que estas sufrían un cambio y se transformaban en otro tipo de célula, como una especie de interneurona, formaba otro tipo de conexiones. Esto es lo que se llama la plasticidad que hablaba Cajal, de la regeneración, ¿no? Pues ahora resulta... A ver... Sí, pues resulta que ahora uno de los avances que se están intentando hacer también con estos grandes proyectos como el Human Brain Project, el Blue Brain, etcétera, es el desarrollo de máquinas, de interfaces de cerebro-máquina, de tal forma que te permita leer la actividad del cerebro y luego tú puedas pasar a un ordenador y luego tener una respuesta y ayudar a los pacientes que tengan distintas alteraciones. Esto está avanzando a una velocidad enorme. Muchos de los métodos que se está desarrollando en las nuevas tecnologías inspiradas en el estudio del cerebro, sobre todo en compañías que son ajenas al estudio del cerebro, porque se sienten atraídas por los avances que hay, ¿no? Y esto es, por ejemplo, el año pasado, esta es una interfaz cerebro-computadora que a mí me llamó mucho la atención, porque este es el caso de un individuo que es incapaz de articular el habla y que además tenía parálisis de los miembros superiores e inferiores, o sea, no podía hablar ni podía moverse, ¿no? Entonces se desarrolló un sistema que es capaz de leer, de descodificar las señales registradas mediante un implante que se coloca en el cerebro. Entonces, en este caso, por ejemplo, se le empezó a aprender 50 palabras, por ejemplo, me encuentro bien, tengo sed, etcétera. Se iba registrando durante bastante tiempo y el ordenador iba aprendiendo de ese mensaje que iba, cuando uno pensaba en eso, lo que tú querías decir, un vocabulario de 50. Esto se lleva meses en aprender, son 50 palabras, nada más, es sencillo, pero lo importante es el concepto. O sea, que tú puedes hacer una respuesta, por ejemplo, le pregunta el ordenador, Howard, ¿cómo estás hoy? Y dice, y él diciendo, y a tiempo real dice, estoy muy bien. Pero no que no puede decirlo, sino lo piensa. Entonces, claro, eso son 50 palabras, luego tengo sed, tengo calor, lo que sea, poco, pero eso es un inicio, ¿no? Y ya por último es un artículo que se acaba de publicar la semana pasada, que indica que la estimulación eléctrica epidural de la médula espinal durante la rehabilitación de personas que no podían caminar, en 9 individuos que se ha probado esto, pues han vuelto a caminar después de una estimulación eléctrica de la médula espinal, como podemos ver aquí. La lesión está por aquí arriba y aquí se pone el implante y se hace una estimulación, y mientras que camina se le va aprendiendo mediante la rehabilitación. Y entonces vieron estos científicos, ya digo que esta es la semana pasada, que la recuperación daba lugar a una pérdida de actividad. Entonces esto era una cosa que se pensaba que raro, si tú estás estimulando en una zona de la médula espinal mientras que caminas, lo lógico sería que hubiera aumentado. Pero sin embargo, esto lo que refleja es que solamente se activa una subpoblación de neuronas específicas que se vuelven, por razones desconocidas, esenciales para que el paciente pueda caminar después de una lesión medular. Entonces, claro, todo esto, lo que ocurre aparentemente es que después de una lesión medular hay un aumento de plasticidad, por eso decía antes, pero en este caso es aberrante. No siempre la plasticidad es
va bien, ¿no? Sino que también puede tener aplicaciones. Y en este caso lo que está haciendo el tratamiento mediante esa electroestimulación es evitar esa plasticidad aberrante. Y estos mismos experimentos se han hecho en ratones simplemente para identificar qué tipos de células son, etcétera. Estos solamente son 9 pacientes. Esto siempre hay que tener mucho cuidado cuando uno habla de estas cosas, porque hay muchos pacientes que tienen que son paralíticos y que luego piensas que se van a poder todo el mundo, que esto es muy sencillo, pero bueno, la limitación es que la recuperación de la función de forma independiente de la estimulación solo se da en personas con lesión incompleta, y de 4 de 6 de estos individuos, mientras que las personas con lesión completa, que eran 3 del estudio, la recuperación de función solo se observa durante el tiempo de la aplicación de la terapia, es decir, mientras que va con el robot y le están estimulando. Cuando dejaban no podía caminar, pero los otros, sin embargo, sí. Entonces, claro, esto es, una vez más, son todo estudios que son súper importantes, que nos hablan de la enorme importancia que tiene la investigación en el avance de la ciencia, y que muchas de las cosas que parecen ficción científica las tenemos a la puerta ya de la esquina, y que tan solo con Cajal, que empezó, estamos hablando de 1900, 1890, ahora los avances, y esto, lo de Cajal sería esto como estar en otro planeta, y por eso y cada vez es más rápido. O sea, yo he vivido a lo largo de mis años cambios que como el microscopio este que yo tengo yo ahora en el laboratorio, que jamás había pensado que eso existiría alguna vez. Entonces, por desgracia tendré que dejar todo esto cuando sea, vamos, pero que ya te vas haciendo mayor y es una pena, pero me gustaría seguir hasta que me echen, vamos, y podemos ver lo que es, ¿no? Y nada, pues muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a Javier de Felipe por esta maravillosa conferencia, a vosotros por haber escuchado, a todos ustedes por haber escuchado con este silencio. Y si alguien tiene alguna pregunta, el profesor de Felipe está dispuesto a contestarles, así que aprovechar, porque no es fácil tenerle aquí, ya veis que viaja por el mundo y es una figura absolutamente internacional en el campo de la neurociencia. ¿Tenéis alguna pregunta? Bueno, buenos días. Es una pregunta a lo mejor muy básica, muy elemental para los estudiantes esto, pero en las neuronas, en cuanto a los métodos de tinción, hay un tipo de células que son gram positivo y otras que son gram negativo con el método de tinción de gram. ¿En cuáles estarían? O sea, no son demasiado pequeñas, no se podría usar ese método para verlas, por los tejidos que tienen las paredes celulares. Hay un método de clasificación de las células que son por gram positivo o gram negativo, con las que responden a la tinción de gram. ¿Y estas en cuál de los dos estaría? No, es que esos métodos no se aplican para no son neuronas, aplicables, ¿no? Vamos, la cuestión de esto, cuando lo que estamos buscando, como ya he comentado al principio, lo que estamos buscando son tinciones, cosas que tú puedas visualizar, cosas nuevas, ¿no? Entonces hay muchas cosas que funcionan en algunos tejidos y otras que no funcionan, y vas probando hasta que de repente pues ves. Ahora lo que se utiliza mucho son anticuerpos contra sustancias que, por ejemplo, la proteína fijadora de calcio, sustancias que hay en el cerebro y que sabemos que están en algunos tipos de neuronas. Entonces utilizas anticuerpos, y esos anticuerpos lo que te hacen es marcar de forma selectiva esas células. O sea, que estamos desarrollando tecnologías pues para visualizar las neuronas. Lo más importante de todo es que si tiñes tú o visualizas todas las neuronas a la vez, no ves nada. Claro. Para nada, o sea, vamos, es sí. negro, o sea, un pegote negro, vamos. Entonces lo importante es el marcaje selectivo, y eso es lo que estamos trabajando. Las inyecciones son selectivas porque tú vas inyectando las que tú vas viendo. Anticuerpos, una sustancia que es contra una cosa, pues es ese tipo de célula, y así estamos. Muy bien. Gracias. ¿Alguna pregunta más? En primer lugar, muchas gracias por la conferencia. Gracias por venir. Me gustaría preguntar si es posible que haya algún texto de divulgación que nosotros podamos recomendar a nuestros alumnos a nivel de secundaria
sobre esto que usted nos comenta, si se ha publicado algo a nivel del CSIC o de otro organismo. Bueno, yo acabo de publicar un libro, pero queda feo decirlo, o sea, no Bueno, te voy a decir. Pues ya le he puesto yo en el compromiso de que lo tiene que decir. No, pues yo acabo de publicar un libro ahora que es sobre, parece que está preparado, pero no está preparado, que es sobre lo que es el cerebro, desde el principio, la historia de la neurona. Otro de los aspectos muy importantes es cómo se origina todo de la nada. El Big Bang, no hay nada, de repente aparece la materia, después de la materia aparecen los seres vivos, la vida, después aparecen las neuronas. Las neuronas tienen 600 millones de años nada más, y después se forman núcleos, se va organizando hasta que se organiza el cerebro humano y nos da lugar a nosotros. Y nosotros nos preguntamos de dónde venimos y empiezas a estudiar el Big Bang. Era, como comento en mi libro, es como el trozo de madera que se da cuenta que es un violín. O sea, porque somos materia y de repente eso. Y entonces, pues todo a lo largo de mi vida, que llevo más de 40 años estudiando el cerebro y yendo a conferencias, hablando, pensando, escribiendo y leyendo, pues al final me he hecho un resumen de todo lo que yo pienso, que para mí, para entenderlo yo, porque como ya he dicho antes, cuando uno busca literatura es muy difícil entender las cosas. Incluso el impulso nervioso es difícil entenderlo si no lo explicas desde el principio. Y a veces es un rollo, ¿no? Tampoco es necesario explicar los detalles al máximo, sino los conceptos principales. ¿Y alguna referencia editorial donde podamos buscar el libro? Bueno, yo estoy en internet, me lo buscas y ahí ya está, Vale, porque si pues no... ya no le pongo más apuntes. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Javier, muchas gracias por la conferencia, siempre se disfruta. Este es un amigo, O sea, que es un sí, amigo. pero es que es verdad, porque siempre hay cosas nuevas y de lo que más me ha interesado, aparte de todo, es lo del concepto de la plasticidad aberrante, si se puede llamar así. Sí. Porque de hecho es algo que ocurre con la evolución. Cuando la evolución piensa siempre va a favor, pues no, a veces sí. Claro. Si no, no habría obesidad, por ejemplo, ¿no? O otros problemas que tenemos. Sí. Entonces, en el caso de la recuperación en pacientes, ¿la edad de la lesión influye? Bueno, no lo sé, estos son solamente 9 casos y son adultos, Sí. pero claro, ahí la interpretación era que cuando estaban estimulando, pensaban, cuando hacían resonancia magnética, pensaban que iba a haber una mayor actividad y lo que ocurría era una disminución de la actividad. Entonces lo que estaba haciendo, se supone, es una teoría, es que hay unos circuitos que los inhibe, o sea, que no se reproducen y que si tú no lo haces, entonces de forma aberrante se forman conexiones que no te permiten caminar. Entonces, es decir, que es una reorganización del circuito, que esa estimulación permite una plasticidad adecuada, y si no sería aberrante. Y claro, por eso el estudio de la plasticidad es importantísima, ver cuál es, que si es aberrante o no, dependiendo de cómo la puedes manipular, cómo puedes mejorar esa plasticidad para hacerla que sea positiva en vez de negativa. Claro, lo mismo ocurre cuando tienes una lesión en el cerebro, pues hay cambios plásticos que algunos son también aberrantes, aunque no se dice. Por ejemplo, en el caso de que tengas una lesión cerebral y luego tengas al cabo de un tiempo una epilepsia, por ejemplo, que es una lesión producida por una reorganización de circuitos, eso también sería aberrante, pero no se dice, no sé por qué, la verdad, porque yo también escribo cosas sobre epilepsia, pero después lo voy a decir, porque eso es una aberración, ¿no? Sí. Bueno, a lo mejor es por ignorancia y mi pregunta no es correcta, pero estos cambios que se producen en estas terminaciones, ¿tienen alguna base epigenética como que se produzca como respuesta al cambio? No, claro, o sea, todos estos cambios son producidos por un cambio externo, o sea, es decir, nuestro cerebro no está aislado, estamos recibiendo información constantemente del mundo externo. De todo, o sea, no es que cambie de por sí, o sea, por ejemplo, la actividad mental también, o sea, la actividad mental, o sea, nuestro cerebro está constantemente dando chispas, como si dijéramos, por todos lados, y cuando uno tiene un pensamiento, estás leyendo, aprendiendo algo, esos flujos de información, ese bombardeo a las neuronas, eso produce cambios en las espinas, por ejemplo, esas espinas que se ve que se mueve, eso está debido a ese tipo de lo que no sabemos es cómo la actividad de las neuronas, cómo de ahí emergen las propiedades, una memoria, una
una imaginación, una idea. ¿Cómo surge? Eso es el gran misterio. Sabemos mucho sobre el cerebro, etcétera, pero luego no tenemos ni idea para explicar eso, ¿no? O sea, cómo ocurre como que tengas un pensamiento. Y luego otro problema que muchas veces también medito, pienso, es, o pensamos también, es que como si tú piensas, ¿por qué a lo mejor la mente no es, o sea, pensamos que nuestro cerebro está para tener una mente, pero a lo mejor eso es un proceso que es epigenético, es un epifenómeno, perdón, es decir, algo que ha ocurrido, pero podría ser que no ocurriera, podríamos ser autómatas, caminando, y no tienes por qué tener esos procesos mentales, no lo sabemos. Los tenemos, pero no sabemos por qué ni nada, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues hoy, de paso, al hilo de esto, les diré que con esta conferencia se culmina unas jornadas que hemos dedicado en el Hospital 12 de Octubre a la figura de Ramón y Cajal, con la inauguración del espacio Cajal esta mañana, el Servicio de Anatomía Patológica, y una lectura, como dice, nos preguntan, una lectura de sus obras. Las obras de Cajal son sumamente asequibles y entendibles. La más conocida es Recuerdos de mi vida, es toda su vida, su infancia y juventud, redactada por él mismo, por supuesto. Las reglas y consejos para investigadores, que son libros que no son científicos, que son consejos que valen para la vida de cualquier persona. El mundo visto a los 80 años, cuando yo estaba a punto de morir y quería dejar ese legado de sus vivencias, o Charlas de café, que son frases extraídas sobre pensamientos de Cajal. Así que si entráis en internet, buscáis obras de Cajal y tenéis muchísimo donde indagar y sobre todo donde aprender, porque como dice Javier, no solamente fue un gran maestro en la historia del cerebro y el considerado el padre de la neurociencia, sino que además fue un hombre que se preocupó mucho socialmente, culturalmente, y pudo ser pionero en muchísimos otros cambios, como os ha demostrado esta mañana en la lectura de fragmentos en los que hemos tenido el honor de que la familia y los descendientes de Cajal nos acompañaran e iniciaran la lectura. Así que sin más, esto ha sido un broche de lujo. Sí, le voy a hacer un comentario Sí, para sí. el que... No, aquí tengo el micrófono. Que es muy importante lo que, al principio lo he comentado, pero a lo mejor no está muy claro, pero lo importante, una de las cosas más importantes que veo yo de Cajal es que en aquel tiempo la forma de pensar sobre la estructura del cerebro, la mente, de cómo se formaba la educación, cómo afecta el ambiente a todo esto, pues no se relacionaba con lo que es la estructura del cerebro. Entonces lo que Cajal intentó era dar una explicación estructural a estos procesos mentales. Y eso es, ahora mismo estamos descubriendo otra vez esas cosas. Entonces muchas veces yo cuando veo publicaciones que dicen, una publicación maravillosa, no sé qué, las neuronas, las células piramidales del ratón son mucho más pequeñas que las del hombre. Y ponen unas publicaciones en Nature y tal, y digo, bueno, pero si es que esto lo ha hecho, dice Cajal, hace 150 años, no, 120 años, ¿sabes? Y por eso siempre hay que estar al tanto, ¿no? De los científicos debemos estar al tanto todo el rato de los nuevos avances, pero también tenemos que conocer la historia, porque si no la conoces, redescubres otra vez la rueda constantemente. La verdad es que Cajal sigue siendo súper actual, No, claro. Es de los científicos más citados en el mundo. Es muy difícil, 100 y pico años después, de hacer unas investigaciones que siga siendo referente y te sigan citando los investigadores actuales, y esto Cajal lo ha conseguido por la actualidad de sus investigaciones y de sus descubrimientos con aquel microscopio. Claro, y por ejemplo, muchos de los nombres que utilizamos en neurociencia, que ni mis colegas lo saben, que fueron bautizados por Cajal, las espinas dendríticas, las fibras musgosas, las fibras trepadoras, muchísimas, las células de doble buque, las células... Bueno, y la gente habla, o sea, los científicos, hablamos de eso como... Y es Cajal, ¿no? Esta. Pues nada, para deciros un detalle, y ya terminamos, debido a que Cajal denominó espinas dendríticas, a esas protusiones que contienen la memoria y el aprendizaje y la cognición, una hibridadora española, Matilde Ferrer, dedicó una maravillosa rosa a Cajal, una rosa amarilla, como el color de la técnica de Golgi, que se llama Rosa Santiago Ramón y Cajal, y que tenemos plantada en los jardines del hospital. Así que si os animáis a venir otro día, nos localizáis y os la enseñamos. Y ya, sin más, despedir esta conferencia y animaros a, si queréis saber más de Cajal, además de leer, podéis ir al Museo de Ciencias Naturales, donde hay una exposición permanente sobre la vida y la obra de Cajal. Allí está su premio Nobel, su medalla, absolutamente todo, sus dibujos originales, preparaciones originales, y es muy interesante, y realmente que el legado Cajal se pueda ver parte en un museo español me parecía algo importante de comentaros. Y muchísimas gracias por asistir. Gracias.